Instituto para la Justicia Social Luyeven. Cursillo de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en economía. La Iglesia tiene el derecho y el deber de dar directrices morales en un campo como el económico-social, que tiene vínculos directos con la finalidad religiosa y sobrenatural de su misma misión. Esto nos decía Juan Pablo II en la audiencia general del 13 de mayo de 1981. La formación en la doctrina social de la Iglesia y de su aplicación es, sobre todo, cuestión de comunicar a Cristo para que tome forma en las vidas de los demás. Este es un derecho de la persona humana. Sigamos este cursillo de 10 lecciones de la mano de los misioneros laicos consagrados, peregrinos de San Miguel Arcángel, quienes por más de 70 años han puesto su vida al servicio de la verdadera justicia social de la mano de la Iglesia. Recordemos lo que nos decía su Santidad Benedicto XIV. Es en el campo económico que la salvación de las almas está en juego. Vamos a comenzar con la lección número 1, la finalidad de la economía. ¿Cuál es, sino, el hacer que los bienes se unan a los que los necesitan, la finalidad de la economía? Empecemos por ver los fines y los medios. Cuando uno habla de economía, uno debe distinguir entre los fines y los medios, y especialmente subordinar los medios al fin, y no al revés. El fin es el objetivo, la meta deseada. El medio es el proceso, los métodos, los actos utilizados para conseguir el fin. Por ejemplo, yo quiero construir una mesa. Mi fin es la construcción de dicha mesa. Consigo lo necesario para ello. Mido, observo, planeo, ajusto, clavo la madera. Muchos movimientos, muchas acciones que son los medios utilizados para fabricar la mesa. Esto parece elemental, pero sucede con frecuencia, tratándose de asuntos públicos cotidianos, que uno confunde los medios con el fin, y llega el asombro cuando al final todo está hecho un verdadero caos. Por ejemplo, de acuerdo con usted, ¿cuál es el fin de la economía? A. El crear empleos. B. El alcanzar una balanza comercial favorable. C. El distribuir dinero a la gente. D. El producir los bienes que la gente necesita. La respuesta correcta es D. El producir los bienes que la gente necesita. Pero para prácticamente todos los políticos, el fin de la economía es el crear empleos. Pero los empleos son solamente medios para producir bienes, que es el fin. Hoy, gracias a la herencia del progreso, los bienes pueden producirse con menos trabajo humano, lo que les deja más tiempo libre a las personas para hacer otras actividades, como el cuidar de sus familias o lograr otros deberes sociales. Además, ¿cuál sería el punto de continuar produciendo algo cuando las necesidades humanas para esta producción están ya satisfechas? Esto sería una pérdida inútil de recursos. ¿Y qué sobre todos aquellos que no pueden ser empleados en el sistema de la producción? Las personas discapacitadas, viejas, niños, amas de casa, ¿acaso deben morirse de hambre? No todo ser humano es un productor, todos somos consumidores. Si usted piensa en términos reales,
El tener un equilibrio favorable de comercio significa que usted exporte a otros países más productos de los que usted importe del extranjero, lo que significa que usted termina con menos productos en su país, de esa manera más pobre en riqueza real. Muchos podrían haber sido tentados para contestar con la opción B, porque parece obvio que el dinero es necesario hoy para vivir, al menos que usted produzca todo lo que necesita. Lo que sería la excepción en la sociedad de hoy, con la división de trabajo, donde una persona es el panadero, otro un carpintero, etc. Cada uno logra una tarea específica y la fabricación de bienes específicos. El dinero es un medio para obtener lo que es producido a través de otros. Señálelo, aprendamos esto. Es un medio, no un fin. Usted no come dinero, no se viste a sí mismo con dinero. Nosotros acostumbramos usar dinero para comprar comida y ropa. Primero, los bienes tienen que ser producidos, puestos a la venta en el mercado. Si no hay ningún producto para comprar, ningún dinero sería útil. ¿Cuál sería el propósito de tener $1.000.000 si usted termina en el Polo Norte o en el desierto del Sahara sin productos para comprar? Compare a esta persona con un hombre sin un centavo en una isla que tiene todo, agua y comida que él necesita para vivir cómodamente. ¿Quién sería el más rico? De nuevo, como lo veremos más adelante, el dinero no es riqueza, pero un medio para obtener riqueza real, que son los productos. Permítanos no confundir fines y medios. Uno podría decir la misma cosa sobre los sistemas. Los sistemas fueron inventados y establecidos para servir al hombre, no el hombre para servir a los sistemas. Entonces, si un sistema es dañoso a la mayoría de los hombres, ¿tenemos nosotros que permitir que la multitud sufra por el sistema o cambiar el sistema para que sirva a la multitud? Otra materia que será el asunto de estudio en estas lecciones. Puesto que el dinero fue establecido para facilitar la producción y la distribución, ¿tiene uno que limitar la producción y la distribución al dinero o relacionar el dinero a la producción y a la distribución? Por consiguiente, uno ve que el error de confundir los fines por los medios por los fines, o de subordinar los fines a los medios, es un error tonto, muy extendido, que causa mucho desorden. Los fines de la economía. La palabra economía proviene de dos raíces griegas, oika, casa, y nomos, regla. La economía trata, por tanto, sobre el buen manejo de una casa, del orden en el uso de los bienes de la casa. Podemos definir la economía doméstica como el adecuado manejo de los asuntos caseros y la economía política como el buen manejo de los asuntos de nuestra gran casa que es la nación. Pero, ¿por qué buen manejo? ¿Cuándo podemos hablar de buen manejo en lo que concierne a nuestra casa o a nuestra nación? Hablamos de buen manejo solo cuando alcanza su objetivo. Algo es bueno cuando logra los resultados para lo que fue creado. El hombre se enrola en diferentes actividades y persigue diferentes fines en diferentes órdenes y diferentes dominios. Existen, por ejemplo, actividades morales del hombre que tienen que ver con su progreso hacia su fin último.
Las actividades culturales influyen en el desarrollo e incremento de su intelecto, así como en la formación de su carácter. Participando en el beneficio de la sociedad, el hombre se enrola en actividades sociales. Las actividades económicas tienen que ver con la riqueza temporal. En sus actividades económicas, el hombre busca la satisfacción de sus necesidades temporales. La meta o el fin de las actividades económicas es, por tanto, el uso de los bienes terrenos para satisfacer las necesidades temporales del hombre. Y la economía alcanza su fin cuando los bienes terrenos sirven a las necesidades humanas. Las necesidades temporales del hombre son aquellas que le acompañan desde la cuna hasta la tumba. Algunas son esenciales, otras no son tan vitales. El hambre, la sed, el mal tiempo, el cansancio, la enfermedad, la ignorancia, le crean al hombre la necesidad de alimentarse, de beber, de vestirse, de buscar refugio, de calentarse, de refrescarse, de descansar, de cuidar de su salud y de educarse a sí mismo. Todas estas son necesidades humanas. La comida, la bebida, la ropa, el refugio, la madera, el carbón, el agua, la cama, los remedios, los libros de texto de los profesores en las escuelas. Todos estos son factores que deben estar presentes para llenar dichas necesidades. El unir los bienes con las necesidades, esta es la meta, el fin de la vida económica. Si esto se logra, la vida económica alcanza su objetivo. Si esto no se logra o se alcanza solamente de manera incompleta o errónea, la vida económica fracasa en su objetivo o solo lo alcanza imperfectamente. La meta es empatar los bienes con las necesidades y no únicamente el tenerlos cerca. En términos directos, uno puede decir, por tanto, que la economía es buena, que alcanza su objetivo cuando es suficientemente bien regulada para que la comida entre al estómago hambriento, para que las ropas cubran los cuerpos, los zapatos los pies desnudos, para que el fuego caliente las casas en invierno, para que los enfermos reciban la visita del doctor, para que tanto maestros como alumnos se encuentren. Este es el campo de la economía, un campo muy temporal. La economía tiene su propio fin, que es satisfacer las necesidades de los individuos. El hecho de comer cuando uno tiene hambre no es el fin del hombre, no, solo es un medio que ayuda a encaminarse al fin último. Pero si la economía es solo un medio para alcanzar el fin último, si solo es un fin intermedio en el orden general, es sin embargo un medio, fin de la economía misma. Y cuando la economía alcanza su fin característico, cuando permite que los bienes se junten a las necesidades, es perfecta. Pero pidamos que sea así. Es la meta de la economía conseguir este perfecto fin. Moral y economía. No le pidamos a la economía alcanzar un bien moral, ni a la moral alcanzar un bien económico. Esto sería tan descabellado como intentar ir de Montreal a Vancouver en el transatlántico de Nueva York a Francia en ferrocarril. Un hombre que esté muriendo de hambre no calmará su hambre recitando el rosario, sino tomando alimento. Esto conlleva un orden. Es el Creador mismo quien lo dispuso de esta forma,
y vuelve a ello únicamente siguiendo el orden correcto a través de un milagro. Solo Él tiene derecho a romper este orden. Para saciar el hambre del hombre es la economía la que debe intervenir y no la moral. Y del mismo modo, un hombre con una conciencia sucia no podrá purificarla mediante una buena comida ni bebiendo en grandes proporciones. Lo que necesita es ir al confesionario. Es aquí cuando le toca intervenir a la religión. Se trata de una actividad moral, no de una actividad económica. No cabe duda que la moral debe acompañar todas las actividades del hombre, aun las de dominio económico. Pero la moral no reemplaza la economía. La guía en la elección de objetivos y supervisa la legitimidad de los medios, pero no lleva a cabo lo que le corresponde a la economía. Por tanto, cuando la economía no alcanza su objetivo, cuando las mercancías permanecen en las tiendas o no son producidas y las necesidades continúan presentándose en los hogares, hay que buscar cuál es la causa en el orden económico. ¿Cuántas tiendas están llenas de productos? ¿Cuántos supermercados llenos de productos? ¿Cuánta gente incluso vende en nuestras calles? Y sin embargo, hay muchas necesidades que no son satisfechas. Culpemos desde luego a los que desorganizan el orden económico o a los que teniendo la misión de gobernarlo lo dejan en la anarquía. Al no llevar a cabo sus responsabilidades, son ciertamente moralmente responsables y caen bajo la sanción de la ética. En efecto, si ambas cosas son realmente distintas, sucede sin embargo que ambas le conciernen al mismo hombre, y si una es inmolada, la otra sufre por ello. El hombre tiene el deber moral de asegurarse que el orden económico, el orden social temporal, alcance su fin adecuado. Este desafío económico nos exige una respuesta moral. También, a pesar de que la economía es responsable solo de la satisfacción de las necesidades temporales del hombre, la importancia de las correctas prácticas económicas ha sido una y otra vez resaltada por aquellos encargados de cuidar las almas, ya que normalmente solo se requiere un mínimo de bienes temporales para motivar la práctica de la virtud. El Papa Benedicto XV escribió: «Es en el campo económico que la salvación de las almas está en riesgo». Y nuestro querido Papa Pío XI nos dijo, en su carta encíclica 40º Anno, el 15 de mayo de 1931, puede decirse con toda verdad que actualmente las condiciones de la vida social y económica son tales que grandes multitudes de hombres pueden solo con gran dificultad prestar atención a lo único que es verdaderamente necesario: luchar por su salvación. ¿Cuánta gente tiene que trabajar 2 trabajos, 2 jornadas? Padre y madre trabajan, hijos. No tenemos tiempo ahora para crecer en las virtudes. El fin social y muy humano del organismo económico está resumido en este párrafo de la encíclica 40º Anno. El organismo social y económico será firmemente establecido y logrará su meta cuando le asegure a todos y a cada uno de los bienes que le corresponden a través de la riqueza y los recursos naturales, los avances tecnológicos y la organización social de los asuntos económicos. A todos y cada uno deben asegurárseles todos los bienes que la naturaleza y la industria pueden proveer. Y ya nos dice su Santidad Benedicto XVI
en su carta encíclica Deus Caritas es, Dios es amor, que en la familia de Dios no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario. El fin de la economía es, por lo tanto, la satisfacción de todas las necesidades de los consumidores. El fin es el consumo, la producción es únicamente un medio. El hacer que la economía detenga la producción es anularla, invalidarla. La economía no debe solamente financiar la producción, debe también financiar el consumo. La producción es el medio, el consumo es el fin. En un orden donde el fin gobierna los medios, es el hombre como consumidor quien se encarga de toda la economía. Y dado que cada hombre es un consumidor, es todo hombre el que contribuye a orientar la producción y la distribución de los bienes. Una verdadera economía humana es social, como ya lo hemos dicho. Debe satisfacer a todos los hombres. Por tanto, todos y cada uno deben dar las órdenes para la producción de bienes, por lo menos para satisfacer sus necesidades básicas, a medida que la producción esté en una posición de responder a dichas órdenes. Es por esta razón que lo que vamos a aprender aquí sobre el crédito social, y el crédito social es por definición lo opuesto al monopolio de la economía, de la política, del prestigio, de la fuerza bruta. Definiremos al crédito social como un sistema de la sociedad al servicio de cada uno de sus miembros, en el cual la política se encuentra al servicio de cada uno de sus ciudadanos y la economía al servicio de cada uno de sus consumidores. Ahora definamos el monopolio. ¿Qué es monopolio? Sino la explotación de la organización social al servicio de pocos privilegiados individuos, en la cual la política está al servicio de unos clanes llamados partidos, y la economía está al servicio de unos pocos financieros, de unos pocos ambiciosos e inescrupulosos empresarios. Muy a menudo, aquellos que condenan los monopolios se detienen ante monopolios de industrias específicas, como por ejemplo, se habla del monopolio eléctrico, el monopolio del carbón, el monopolio del azúcar, el monopolio de las telecomunicaciones, etc. Pero ellos ignoran al monopolio más pernicioso de todos en el área económica, el monopolio del dinero y del crédito, el monopolio que cambia el progreso de un país en una deuda pública, el monopolio que al controlar el volumen del dinero regula el nivel de vida de los seres humanos sin ninguna relación con las realidades de producción y las necesidades de las familias. El objetivo del crédito social es regresar a la realidad o expresar en términos prácticos en el mundo actual, sobre todo el mundo de la política y de la economía, aquellas creencias sobre la naturaleza de Dios y el hombre y el universo que constituye la fe cristiana, como nos fue transmitida por nuestros antepasados y no como ha sido alterada y pervertida para satisfacer a la política o economía actual que nacen de fuentes no cristianas. El hombre vive en una sociedad, en un mundo sumiso a las leyes de Dios, las leyes de la naturaleza, las leyes físicas de la creación y las leyes morales de Dios, los 10 mandamientos. La aceptación y el conocimiento de estas leyes implican el conocimiento de las consecuencias de su violación. El aceptar la ley natural es el reconocer que es una realidad ineludible y que todas las personas, ya sea como individuos o colectivamente en sociedad,
están sujetos a la ley natural. Cada evento que ocurre en el plano físico, donde existen innumerables ilustraciones de las leyes del universo físico, por ejemplo, si un hombre salta de un avión, él no rompe la ley de la gravedad, él solamente la ilustra, la demuestra. Esa observación es aplicable a todas las leyes naturales. Estas leyes están lejos de la abrogación del hombre, no pueden ser desobedecidas. Las sanciones que las aplican son irresistibles. Las cadenas, que son acuerdos de asociaciones, leyes hechas por los hombres, que los individuos en la sociedad han forjado para ellos mismos, son opcionales, mientras que la ley natural y sus consecuencias son ineludibles. Por ejemplo, el dinero es un sistema hecho por el hombre, no es un sistema creado por Dios o la naturaleza. Este puede ser cambiado por el hombre. El equilibrio del medio ambiente, sin embargo, ha sido creado por Dios y no puede ser roto sin consecuencias. Si nosotros producimos bienes sin respetar el medio ambiente, si contaminamos y desperdiciamos los recursos dados a nosotros por Dios, tendremos que sufrir las consecuencias. ¿Qué es el crédito social? Sino la confianza que mantiene unida a una sociedad. En un pequeño libro que se intitula ¿Qué es el crédito social?, su autor, Geoffrey Dobbs, escribió: el crédito social, en minúsculas, no en mayúsculas, es el nombre de algo que existe en todas las sociedades, pero que nunca antes tuvo nombre porque se daba por aceptado.